En breve charla telefónica con Gente, Guzmán desacredita lo dicho por su nieta y se dice preocupado por la salud mental de la joven de 29 años. Durante 10 años, el mundo ha mirado cómo Siria caía en una espiral de destrucción y derramamiento de sangre. Los sirios han sido sometidos a violaciones de derechos humanos a escala masiva y sistemática. Las partes implicadas en el conflicto también han violado repetidamente la ley internacional humanitaria, hasta ahora con total impunidad. Más de 387.000 personas murieron y la guerra obligó a huir a la mitad de la población existente en 2011 y condenó a la extrema pobreza a 6 de cada 10 sirios, según la ONU. Aquí recogemos algunos datos y voces que dan una dimensión del impacto del conflicto. 1. Más de 500.000 muertos y desaparecidos desde el inicio de la guerra en 2011 y hasta diciembre de 2020 se calcula que murieron 387.118 personas, según datos del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, SOHR, por sus siglas en inglés, un grupo de monitoreo con sede en Reino Unido y con una red de fuentes sobre el terreno. De ellos, 116.911 eran civiles. El número de víctimas no incluye a 205.300 personas reportadas como desaparecidas y presumiblemente muertas, incluidos 88.000 civiles que se cree que murieron por tortura en cárceles administradas por el gobierno. Según el SOHR, casi 12.000 niños fallecieron o resultaron heridos, según la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF. Además de causar cientos de miles de muertos, más de 2,1 millones de civiles han sufrido lesiones o discapacidades permanentes como consecuencia del conflicto, según el SOHR. 2. Más de 12 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares. Más de la mitad de los 22 millones de habitantes de Siria antes de la guerra tuvo que huir. De ellos, según cálculos de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 6,7 millones son desplazados internos. Otros 5,6 millones de sirios están registrados como refugiados en el extranjero. Países vecinos como Líbano, Jordania y Turquía, que albergan al 93% de ellos, enfrentan uno de los éxodos de refugiados más grandes de la historia reciente. 1 millón de niños refugiados sirios han nacido en el exilio. 3. El 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. La ONU estima, además, que hay 2 millones de sirios viviendo en extrema pobreza. 4. Un total de 13,4 millones de personas necesitan algún tipo de asistencia humanitaria. De ellas, 6 millones no pueden cubrir sus necesidades básicas, según la ONU. La situación se agrava para los niños, ya que, según UNICEF, casi un 90% de los menores necesitan asistencia humanitaria. Muchas familias se han quedado sin absolutamente nada. 5. Más de 12 millones de sirios sufren inseguridad alimentaria. Eso representa el 60% de la población siria, según la Cruz Roja. Medio millón de sirios sufre malnutrición. En el caso de los niños, medio millón de niños menores de 5 años sufre retraso en el crecimiento como resultado de la desnutrición crónica, según los datos de UNICEF. 6. El precio de la canasta básica se ha incrementado un 236%, es 29 veces más que el nivel de precios que había antes de la guerra, según la ONU. 7. Un total de 2,45 millones de niños y adolescentes en Siria no van a la escuela. Otros 750.000 niños sirios que viven en países vecinos tampoco están escolarizados, según UNICEF. Del total, un 40% son niñas. Un tercio de las escuelas no pueden usarse porque han resultado dañadas o destruidas. 8. Solo 58% de los hospitales y 53% de los centros de salud primaria están en pleno funcionamiento. La ONG Physicians for Human Rights documentó 595 ataques contra 350 instalaciones médicas hasta marzo de 2020, lo que resultó en la muerte de 923 miembros del personal médico pese a su estatus protegido. 9. Más de 35.000 estructuras dañadas o destruidas solo en Alepo. Barrios enteros e infraestructura vital en todo el país quedaron en ruinas tras una década de enfrentamientos. Solo en la ciudad de Alepo se destruyeron o dañaron más de 35.000 estructuras antes de que fuera recapturada por el gobierno a finales de 2016, según un análisis satelital de la ONU. Gran parte del rico patrimonio cultural de Siria también ha quedado destruido.
Los 6 enclaves pertenecientes al Patrimonio Mundial de la UNESCO en el país resultaron dañados significativamente, y los militantes de Estado Islámico destruyeron partes de la antigua ciudad de Palmira. 10. Se registraron 38 ataques con armas químicas según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Empecemos. Las fuerzas militares de Azerbaiyán y turcas obtuvieron el monitoreo total sobre una base aérea militar rusa en el territorio de Armenia. La base aérea militar rusa de Gyumri, en el territorio de Armenia, está actualmente monitoreada activamente por el ejército azerbaiyano, que, como se conoció, recibió los sistemas de misiles tácticos LORA de Israel. El alcance de este último es de 400 kilómetros, suficientes para llegar al aeródromo militar ruso desde las zonas fronterizas, mientras que el seguimiento aéreo de la base aérea militar rusa se lleva a cabo por los cazas de combate turcos, aviones de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados UAV. Los expertos militares señalan que Rusia es un problema muy grave para Azerbaiyán, aunque actualmente no interfiere en el conflicto. La probabilidad de que la Federación Rusa intervenga militarmente en los próximos días es muy alta, y es muy probable que la transferencia de armamento táctico a la frontera azerbaiyana esté relacionada precisamente con los intentos de Bakú, capital de Azerbaiyán, de demostrar la fuerza a Rusia, lo cual es completamente innecesario. Es importante comprender que Rusia es el socio de Armenia en la OTSC, y Yerevan tiene derecho a solicitar cualquier apoyo militar. Hasta ese momento, Moscú no intervendrá militarmente en la situación. Sin embargo, aparentemente Bakú cree que la demostración de fuerza de Rusia en la presencia de su base militar aérea en Gyumri es una medida efectiva, aunque esto solo agravará la posición de Azerbaiyán a pesar del apoyo de Turquía. Unas horas antes, se supo que el sistema de misiles tácticos LORA de fabricación israelí, bajo el poder de las fuerzas militares azerbaiyanas, atacaron el territorio de Nagorno-Karabaj, e incluso se informó sobre una posible ofensiva aérea con misiles en el aeródromo de Berd, en el territorio de Yerevan. De las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass, las fuerzas de la República Popular de Donetsk, RPD, respondieron con fuego contra el área donde se encontraba el ejército ucraniano, y como resultado de lo cual, un gran puesto de avanzada del ejército ucraniano fue completamente destruido, ya que uno de los proyectiles de artillería alcanzó y detonó el almacén de municiones. Según información recogida por los medios locales, la ofensiva de respuesta a las posiciones del ejército ucraniano se inició después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania sometieran el territorio de Donetsk a bombardeos de artillería pesada, violando así los acuerdos de alto al fuego existentes. Como consecuencia del fuego de respuesta del RPD, quedó destruido el puesto de tiro de los militares de la 18ª Brigada, en el que se detonó la carga de municiones. Como resultado, según información oficial, 6 militares ucranianos perdieron la vida y 4 resultaron con heridas muy serias, así lo informó la República Popular de Donetsk en un comunicado. Se sabe que como resultado de los enfrentamientos, las fuerzas de la RPD también sufrieron pérdidas y hasta el momento se informa que al menos 6 militares perdieron la vida. En la zona de responsabilidad de la 14ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ubicada en la estación de trenes de la aldea de Rubeznoe, se encuentra la colocación de 17 unidades de artillería autopropulsada de 152 mm MSTAS y 10 cañones antitanque MT-12 Rapira de 100 mm, así lo informó en un comunicado militar las fuerzas de la República Popular